Proverbios 30:24, hablando de cosas pequeñas, dice que en la tierra hay 4 cosas muy pequeñas, pero muy sabias. Están las hormigas, que son pequeñas y sin fuerza, pero guardan su comida todo el verano. Esto fue el primer domingo del año 2025. Hablábamos de la importancia de confiar en Dios, pero también en prepararnos para lo que viene. El domingo pasado hablábamos sobre los damanes, que eran como una especie, era como una mezcla entre un conejo y un roedor un poco grande, un animal allí de aquellos lugares, que dice la palabra que construían sus casas entre las rocas. Ellos tenían ese hábito, esa costumbre, y compartíamos de la importancia de nosotros tener un lugar seguro, un refugio seguro. Ahorita cantábamos que Jesucristo basta. Estoy convencido que Él es nuestro lugar seguro. Él puede ser tu lugar seguro en cualquier circunstancia, en cualquier adversidad. Y el versículo 27 dice: las langostas que no tienen rey, pero marchan en perfecta formación. Yo quiero que digas: Espíritu Santo, habla a mi vida. Se lo digas al Espíritu Santo. Muy bien, sabes que nosotros, para los que nos apasiona el deporte rey, el fútbol, es curioso que ahorita damos por sentado que estos partidos de fútbol que vemos en televisión generalmente tienen una planificación y una formación estratégica muy similar. La mayoría de estos equipos en la actualidad se forman con 4 defensas y máximo 2 o 3 personas en la delantera y 3 personas en el mediocampo. Digamos que esta es la formación clásica, básica en estos tiempos. No importa cuál sea el equipo, la mayoría tiene 4 defensas y 3 en el medio y 3 adelante. Pero no siempre fue así. En los inicios del fútbol, en los años 1880 por allá, cuando se practicaba el fútbol, era una cuestión totalmente diferente. Solamente habían 2 defensas, algunos eran tan arriesgados que solamente ponían a un solo defensa central y ponían a 5 delanteros, porque para ellos el objetivo era meter goles. Y si la idea es meter goles, mientras más gente tengamos allá adelante, mientras más, si pudiéramos poner hasta el portero delantero, la lógica decía que iban a haber más goles. Y esto era verdad. En aquellos tiempos los partidos de fútbol se hacían una barbaridad de goles, porque había muchas personas atacando, pero también el equipo que tenía 5 delanteros, nada más tenía 1 o 2 defensas, y esto generaba que así como tú hacías muchos goles, también recibías muchos goles. Entonces, con el pasar del tiempo, las personas que son inteligentes para esto y que han trabajado en esto, fueron viendo que de verdad no sirve de mucho meter 10 goles si a ti te meten 10 goles. La idea es meter goles y que tampoco tú puedas defender tu arco. Entonces, con el pasar del tiempo se fue buscando, diferentes entrenadores técnicos fueron buscando la manera de crear un equilibrio en el campo. La idea es hacer goles claramente, pero también evitar que... Y de allí se fue equilibrando a que el asunto ya no tenemos a 5 delanteros, sino que solamente ponen a 1, a 2, máximo 3 personas en la delantera, porque entienden la importancia también de defender. Y la palabra de Dios está hablando de un animal que para nosotros es como una mezcla también, como parece un grillo, pero que en aquellos lugares de África y Medio Oriente era conocido en los tiempos bíblicos como langostas. Eran unos animales que en grandes cantidades, eran enjambres de muchas cantidades de animalitos de estos, pasaban por los sembrados, por los lugares donde había cualquier tipo de siembra y arrasaban con toda aquella siembra, acababan con toda aquella. No sé si recuerdas en Éxodo capítulo 10, aquel hombre que tenía esclavo al pueblo de Israel, y si has escuchado de las 10 plagas de Egipto, una de esas 10 plagas era la plaga de langosta. Era un animal que para aquellos tiempos era conocido literalmente como una plaga. Era un peligro para los cultivos y la siembra. Dice la palabra de Dios en Éxodo 10 que Dios le dice al faraón, le dice, las langostas, 10:5, las langostas van a cubrir toda la superficie de la tierra y nadie podrá ver el suelo. Se comerán lo poco que quedó de lo que han destruido las granizadas y también se comerán todos los árboles que crezcan en el campo. La langosta, versículo 14, invadieron todo Egipto y se quedaron ahí. Nunca antes hubo ni volverá a haber tantas langostas como los que hubo en ese día.
cubrieron, refiriéndose a las langostas, cubrieron la superficie de la tierra, haciéndola ver oscura. Era una gran cantidad de animales. Se comieron todas las plantas y acabaron con toda la fruta y los árboles que había dejado la granizada, porque anteriormente había ocurrido una plaga que era la de granizo, y el granizo también acabó con los cultivos. Y lo que no se acabó con esa plaga, vinieron estos animales, langostas, y acabaron con todo. Dice el versículo 15 al final, que no dejaron nada. Eso era para el pueblo judío y para el pueblo de aquella época, era conocido ese animal como una plaga que acababa con todo. Ellos acostumbran a andar en enjambres de grandes cantidades y ir destruyendo y acabando con los cultivos, con las frutas, dice allí, con todos los árboles, acaban con todo. Pero en Proverbios dice la palabra que esos animales que eran considerados una plaga son unos animales muy pequeños, pero muy sabios. Muy pequeños, pero muy sabios, y creo que podemos aprender de ellos. Y Proverbios, versículo 30-27, dice que ellos, esos animales, que para el ser humano era una plaga, marchan en perfecta formación, aunque no tienen un rey. No existe la langosta rey en este reino animal, en este grupo de animales. No hay alguien que les diga, vámonos a organizar por grupos y este grupo va a ir a comerse los cultivos de este sector y este se va con los cultivos de esto. Y mientras unos están comiendo los cultivos terrestres, otros se trepan a los árboles y se comen las frutas. No existe eso dentro de este grupo de animales, pero de igual manera son muy eficientes y muy eficaces para cumplir su propósito, que es alimentarse y arrasar con absolutamente todo. Y si aprendemos de ellos, podemos ver qué tan diferentes somos nosotros, que muchas veces necesitamos que haya alguien al mando que nos esté direccionando, que nos esté diciendo, que nos esté marcando el rumbo, y muchas veces somos tan irresponsables que si esa autoridad no está haciendo su labor de la mejor manera, nosotros responsabilizamos a esa persona tratando de quitarnos responsabilidad a nosotros mismos de lo que debemos hacer. Muchas veces nos hemos acostumbrado a que esté alguien detrás de nosotros, una persona que efectivamente quizás está puesta para ejercer liderazgo, pero entonces estamos esperando que el líder, el pastor, el presidente, el gobernador nos direccione en el objetivo correcto. Pero estos animales que no tienen rey, no tienen gobernador, no tienen alcalde, no tienen ningún tipo de liderazgo, todos marchan en perfecta formación para tratar de alcanzar el objetivo común. El objetivo común muchas veces es emigrar, están en un sector y tienen que trasladarse a otro sector por cuestiones climáticas, y el objetivo más importante es alimentarse, porque para lo que los seres humanos era una plaga que destruía con las plantas, para estos animales era garantía de que podían seguir viviendo, necesitan alimentarse. Y en medio de esa necesidad, la palabra de Dios resalta la sabiduría que tienen ellos para marchar en perfecta formación hacia su objetivo. Arrasan con todo. No tiene que haber alguien diciéndole, mira, faltó aquel árbol por comernos el fruto de aquel árbol. No sé si me explico. No hay alguien que diga, hey, pasaste por este campo, pero dejaste allí cosas que debiste comerte. No, todos en perfecta formación, como en los tiempos de Éxodo 10, la palabra realza, es un animal que cumple su objetivo y no lo cumple de forma individual, sino que los cumple de forma grupal. Y no te estamos hablando de 100 animales, de 200, son miles y miles de animales. Estos enjambres, cuando salen a arrasar y arrasan con todo lo que hay. Y dice la palabra de Dios en Filipenses 2, versículo 2, entonces voy a pedirles algo que me haría completamente feliz. Tengan la misma manera de pensar, el mismo amor y las mismas metas. Tengan la misma manera de pensar, el mismo amor y las mismas metas, los mismos objetivos. Tal cual como estas langostas. El objetivo es alimentarnos, es arrasar con un campo, es destruir toda la siembra, ellos en un mismo sentir, en un mismo propósito, sin necesidad, dice Proverbio, de que alguien les esté dirigiendo. Ellos saben lo que tienen que hacer. Ellos saben el por qué forman parte de aquel enjambre. No hay langostas flojas dentro de aquel enjambre. No hay una langosta esperando que la otra le traiga alimento. Todas salen en grandes cantidades, grandes masas,
a alimentarse, y la palabra de Dios nos enseña que la iglesia de Cristo debe tener la misma manera de pensar, el mismo amor y las mismas metas, concentrados todos como iglesia en lo que queremos lograr y alcanzar. Y como las langostas, debemos aprender a entender la posición y el por qué el Señor nos tiene en este enjambre llamado iglesia. El por qué estamos haciendo lo que hacemos. Y sacarnos de nuestra cabeza la idea de que si el pastor no dice, de que si el líder no dice, yo no hago. Yo he escuchado madres enojadas porque el hijo no se le ocurre lavar un plato si no lo manda. Jamás. Porque estamos acostumbrados que nuestro deber muchas veces debe estar condicionado con la dirección que nos den las personas que están a cargo. Y dentro de nuestras iglesias muchas cosas no se logran, y hablo iglesias a nivel global, a nivel local, cada congregación. Muchos objetivos no se han logrado porque, como Filipenses 2:2 dice, no tenemos la misma meta. No tenemos la misma forma de pensar. No tenemos el mismo amor. Y esto genera división dentro de nuestras congregaciones. Dentro de la vida del creyente es más complicado alcanzar objetivos de forma individual. En cambio, estos animales entienden que una sola langosta, que es como el tamaño de un grillo, no va a acabar con un árbol, con todas las frutas de un árbol. ¿Sí o no? No puede, se alimentará él solo y ya. Pero en grandes cantidades, dice la palabra, la misma meta, la misma forma de pensar. Sin necesidad, esto es brutal, sin necesidad de liderazgo. Sin necesidad de un animal que usted lo puede pisar y habrá matado a alguno en su vida, por allá, algún grillo, algún animal de esto. Sin necesidad de liderazgo, cumplen con su objetivo, se alimentan. Se trasladan de un lugar a otro, grandes distancias también. Dice la palabra también en 1 Corintios 1:10, hermanos, les pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que se pongan de acuerdo unos con otros para que no hayan divisiones entre ustedes. Les pido que se unan nuevamente en torno a las mismas ideas y a los mismos propósitos. Les pido en el nombre del Señor Jesucristo que no haya divisiones, que se pongan de acuerdo, que como iglesia se unan nuevamente en torno, alrededor de las mismas ideas y los mismos propósitos. Te daba el ejemplo de las formaciones de fútbol en la actualidad. La idea es hacer goles y que no nos hagan goles. Anteriormente la idea era hacer goles y el pobre portero allá recibiendo grandes cantidades de goles y un defensa para 5 delanteros. No había un mismo propósito, no había un entendimiento claro del por qué formaban un equipo, y que la idea es ganar, sí, la idea es ganar, y cada quien tiene que aportar en función a esto. Las langostas quieren alimentarse, pero si hubiera, como hay dentro de nuestras comunidades, dentro de nuestras sociedades, divisiones, porque esto podemos amplificarlo no solamente al ámbito de iglesia. Si las langostas se comportaran, ¿cómo nos comportamos nosotros? No me parece, el grupo de langosta no le parece que ese tipo de fruta valga la pena que nosotros vayamos a arrasar con eso. A mí no me gusta este tipo de cultivos. No, yo este cultivo no. ¿Estás entendiendo lo que la palabra nos manda en torno a las mismas metas, a las mismas ideas y a los mismos propósitos? La iglesia de Cristo tiene que aprender a caminar en perfecta formación como las langostas. Cumplir con el objetivo. Salir en una misma dirección. Estos enjambres, si van hacia el norte, es hacia el norte. No hay un grupo que se va y dice, no quiero ir hacia esa dirección. Todos están entendidos. Dice la palabra que son muy sabios. No perdamos de vista que al inicio de este mensaje, la palabra de Dios dice, hay 4 cosas muy sabias, muy pequeñas, pero muy sabias. Realza el Señor la sabiduría de un animal que para el ser humano es conocido como una plaga. Y no puede ser que un animal que es una plaga, la palabra de Dios diga, es más sabio muchas veces que nosotros los que somos conocedores de la palabra de Dios. ¿Cuántas veces hemos determinado no caminar en la misma meta y dirección que mis hermanos? ¿Cuántas iglesias, en cuántas iglesias no se ha generado división? Cuando la palabra de Dios dice claramente, pónganse de acuerdo para que no haya divisiones. Y
Muchas iglesias tristemente, literalmente se han dividido y personas han salido molestas porque no vamos en la misma dirección y algunos son tan arriesgados de construir una iglesia y formar ellos su comunidad de fe en la dirección que ellos consideran necesaria. Pero ¿sabes qué es peligroso? Que muchas personas dentro de nuestras congregaciones no toman la decisión de irse, pero están dentro de las iglesias creando división, incentivando a la división. Y la Biblia dice, un mismo objetivo, una misma meta, un mismo propósito. Se los pido en el nombre del Señor Jesucristo. El llamado no es el llamado a seguir a un hombre, a seguir algún liderazgo. El llamado es en el nombre del Señor Jesucristo. Debe haber un punto de acuerdo dentro de nuestras iglesias, un punto de encuentro y saber el por qué somos un enjambre llamado iglesia. ¿Con qué hay que arrasar, pastor? Vamos a 3 de mayo, en el nombre del Señor, a predicar el mensaje del Evangelio, a repartir un folleto, a compartir la palabra de Dios con estos niños de esa comunidad. No necesitan las langostas un líder para ellos cumplir con su objetivo. Dice la palabra del Señor. Y nosotros como iglesia, que tenemos la dirección del Espíritu Santo, podemos ir en el nombre del Señor Jesucristo con una misma idea y un mismo propósito y cumplir nuestros objetivos. Así lo creo en el nombre del Señor. Este año 2025 y la iglesia está pronta a cumplir 42 años. La iglesia tiene que ir entendiendo en qué dirección está caminando. ¿Cuál es el propósito por el cual por casi 42 años todavía están estas instalaciones? Y hay gente aquí sentada en este lugar. Si no entendemos la meta, el propósito, el objetivo, no vamos a poder arrasar, no vamos a poder conquistar, no vamos a poder cumplir el llamado por el cual el Señor te tiene dentro de este enjambre. Es importante ver de estos animales que su tamaño, claramente hay animales dentro de estos enjambres que son más débiles físicamente que otros. Pero incluso los más débiles saben para dónde van. Y como son grandes cantidades, en la misma fuerza de empuje de la masa, empuja el que no puede quedarse nadie por el camino. Básicamente, entre ellos mismos se están empujando a arrasar con lo que tienen que arrasar. Esto me enseña a mí que como iglesia, si alguna persona se quiere detener, el mismo empuje, el mismo propósito de toda la iglesia debe empujar al resto a seguir caminando en obediencia y en fe. En el nombre, 1 Corintios 1:10, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No en el nombre de un hombre. ¿Sabes que anteriormente los soldados salían a batallar, a cumplir con sus guerras en el nombre de su rey? De hecho, muchos generales de guerra conquistaban una ciudad y ellos decían, en el nombre del emperador hemos conquistado esta ciudad. Nosotros no vamos en nombre de ninguna persona, de ningún individuo, de ningún pastor ni de ningún líder. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, la iglesia tiene que aprender a caminar en un mismo propósito, una misma idea, poniéndonos todos de acuerdo. Y hay algunas cosas que brinda, algunos beneficios que nos brinda caminar en esta misma dirección. ¿Sabes que hay iglesias que quizás se enfocan, tienen la dirección de trabajar mucho con niños? He conocido iglesias de pastores amigos que tienen en su corazón esa visión, trabajar con los niños de la comunidad. Y se enfocan en eso. Y la iglesia está en esa dirección. Hay iglesias, hay pastores que tienen la dirección, hay que trabajar con los matrimonios. Vamos en la dirección. Hay iglesias que dicen, vamos a trabajar en el ámbito musical. Si tenemos buena música dentro de nuestras iglesias, un buen equipo musical, creo que eso va a ser de bendición y va a traer a más personas a la congregación. Pero independientemente de la meta, el objetivo que nos planteemos, es muy importante que la iglesia camine en esa dirección. De eso se trata. Aquí, las langostas no se trata de qué fruta van a comer, de qué campo se van, vamos a comernos aquellas 5 hectáreas que están del otro lado del río. No importa, lo importante es que cuando van, sin necesidad de que haya un líder. Dice la palabra de Dios en Eclesiastés 10:10, cada vez que encuentres un trabajo que hacer, hazlo lo mejor que puedas.
En el sepulcro, cuando mueras, no hay trabajo, no hay pensamiento, no hay conocimiento, no hay sabiduría, y para allá vamos todos. Eso es en la muerte, en el sepulcro. Pero mientras estamos vivos, respirando, hagamos bien lo que tenemos que hacer. El propósito y la idea de estas langostas. Vamos a comer, vamos a comer. Vamos a arrasar, vamos a arrasar. Hay que treparse en los árboles, porque estos animales se trepan en los árboles. No es que se trepan y acaban con absolutamente todo. Así que una de los beneficios que nos brinda caminar en armonía, en unidad, en un mismo propósito, en perfecta formación, es que cada quien cumple con su función sin necesidad de que te estén empujando, de que te estén diciendo. Qué triste, y debo decirlo, es muy lamentable ver dentro de nuestras iglesias personas que se han acostumbrado, tienen el mal hábito de que les estén diciendo y empujando, vamos, vamos, vamos. Las langostas no necesitan eso. Un animal tan pequeño, una plaga. Yo imagino a las personas que tenían cultivos leyendo la palabra de Dios en aquellos tiempos diciendo, esta es una plaga que yo estoy buscando cómo acabar con esto, porque tú me estás destruyendo mi economía. Y una plaga es puesta como un ejemplo de sabiduría en relación al comportamiento de muchos de nosotros. Hermano, amigo, en la dirección que tengas que ir, cumple con tu función. Dios te ha puesto para eso. No esperes que alguien esté, y a veces decimos, es que no me recordaron, es que no me dijeron. Muchas veces dice la palabra del Señor, lo que vas a hacer, hazlo lo mejor que puedas. A veces tenemos algo por hacer y no lo hacemos bien. No hay que usar palabras técnicas, lo hacemos a los golpes, a los trancazos, a lo rápido, porque quiero salir de esto rápido. Y la palabra de Dios nos dice, oye, si vas a hacer algo, hazlo bien, hazlo lo mejor que puedas. El Señor, además de perfecta formación, nos enseña a caminar en excelencia. Y cuando se trata del trabajo en la obra del Señor, mayor excelencia aún. Lo mejor que pueda. Debo ser esforzado y cumplir con mi función, con mi responsabilidad, con mi deber, con lo que se me ha encomendado. Debo hacerlo bien. Vamos a limpiar la iglesia, vamos a limpiarla bien. Vamos a evangelizar bien. Vamos a trabajar con ellos, vamos a ser esforzados por hacerlo bien. Al que se le ha dado el privilegio, Dios le ha dado el privilegio de predicar el mensaje de la palabra, hay que hacerlo bien. Hay que ser esforzados, cumplir con nuestra función, con nuestro propósito, una misma meta, un mismo objetivo, en torno a las mismas ideas. Nehemías 4 menciona que en un momento el pueblo de Israel, las murallas estaban destruidas y un hombre llamado Nehemías, fue uno de los utilizados, no fue el único, pero fue uno de los siervos de Dios que Dios utilizó para que el pueblo se reuniera a trabajar en pro de la reconstrucción de las murallas. Y el versículo 6 de Nehemías 4 dice así: así que reconstruimos las murallas de la ciudad, aunque tan solo a la mitad de la altura que debían tener, es decir, no las terminaron completas en este versículo, pero lo que hicimos lo logramos porque el pueblo trabajó con mucho entusiasmo. No existe dentro de las langostas gente que no tenga hambre de comer. Gente que ya estoy lleno, no voy a salir. Cuando se sale a hacer algo, iglesia, debe hacerse con entusiasmo. En este caso era reconstruir una muralla que, para que tengamos una idea, las murallas que rodeaban la ciudad eran murallas grandes, eran murallas que para la tecnología de aquellos tiempos requería bastante esfuerzo físico, bastante trabajo físico. Ahorita tenemos muchas formas de trabajar y cuando se construyen estas grandes edificaciones hay tecnologías que facilitan ese trabajo, pero para aquellos momentos se requería gente con mucho entusiasmo para poder construir murallas de grandes alturas. Y dice la palabra que ellos lograron reconstruir la muralla a la mitad. No la lograron en ese momento construir toda, pero lo lograron porque el pueblo trabajó con mucho entusiasmo. Es importante que en perfecta formación todos trabajemos con entusiasmo. Con el deseo. Entusiasmo es el deseo de ganar el partido de fútbol. Interesados, comprometidos con la causa. No puede ser que, no podía ser en aquel momento que quizás, no sé, era una cantidad de personas
y estaba el que pasaba las piedras y el que se montaba arriba, entonces el de abajo lo hacía cansado, ya, no hombre, esta broma, ¿cuándo se acaban las 8 horas de jornada laboral? ¿Hasta cuándo? Eso no es entusiasmo. Perfecta formación nos permite también el logro de los objetivos comunes. Es una gran bendición cuando la iglesia de Cristo en un mismo sentir se une en torno a un propósito y como son varias personas que están concentradas en el objetivo, esto facilitó que pudieran reconstruir la muralla. ¿Y cuántas cosas la iglesia de Cristo no puede lograr si nos unimos en un mismo sentir? Pregunto, para reflexión. Se les facilita a las langostas acabar con grandes cultivos porque son muchos y están todos organizados en una misma dirección. Esto facilita y hay objetivos plasmados por Dios, yo lo voy a decir nuevamente, plasmados por Dios para la iglesia. Objetivos que Dios le ha dado a la iglesia. No el pastor puso esa meta. Dios, la palabra, ha establecido metas, objetivos, ideas claras en la cual la iglesia tiene que caminar. Literalmente la dirección y el rumbo de la iglesia ha sido marcado por Dios en su palabra. Y nosotros hemos perdido de vista esa idea, muchas veces hemos perdido de vista el enfoque del propósito que hemos recibido y no hemos logrado los objetivos. Porque como las langostas no hemos sido sabias. Filipenses 1:27 dice, pero sobre todo, como comunidad de Cristo, pórtense de una manera que represente con dignidad el mensaje acerca de Cristo. Ya sea que yo vuelva a ustedes o no, quisiera escuchar que siguen firmes en el Espíritu y están todos de acuerdo, luchando unidos para lograr que otros crean en el mensaje. Ahí hay un objetivo. Una dirección. La unidad de la iglesia, sí hay bendición, por supuestamente, porque la palabra dice que en el tiempo de los hechos todos tenían las cosas en común y eso, pero hay aquí un propósito muy claro. Pónganse de acuerdo para lograr que otros crean en el mensaje del Evangelio. Pregunto yo, ¿cómo la iglesia de Cristo va a alcanzar almas si no nos ponemos de acuerdo en una dirección tan claramente establecida en la palabra de Dios? Yo creo que ningún cristiano, por más inconforme que esté con su pastor, inconforme con su iglesia, por más rebelde que quiera ser, que tenga un poco de conciencia de lo que la palabra de Dios dice, puede negar el hecho de que uno de los propósitos de la iglesia es hacer que otros crean en el Evangelio. ¿Sí o no? Para eso el Señor Jesucristo delegó a sus 12 apóstoles. Y este mensaje que fue delegado sigue estando delegado a la iglesia de Cristo. Júntense, estén todos de acuerdo. Vamos en la misma dirección. Seamos como las langostas, iglesia. Sabiduría. Cumplir con ese propósito de Dios. No es un propósito de pastor. Quiero escuchar, dice el versículo 28, que no se han dejado intimidar por sus enemigos. Esto será una clara señal de la derrota de ellos y de que ustedes se van a salvar, y todo esto viene de Dios. Claramente te voy a poner, cuando las langostas salen, hay personas que eran dueños de los cultivos que buscaban la manera de que en estos tiempos, investigando en lugares de África, hay plagas de langosta y ya hay insecticidas y ya los tienen analizadas en qué épocas del año estos animales hacen sus migraciones, y la idea es matarlo. O sea, tampoco es que porque son muchos el trabajo se les facilita, no, hay gente que busca la forma en aquellos tiempos de que no les acabaran los cultivos, buscaban estrategias. Y como las langostas, nosotros muchas veces tenemos enemigos que no quieren que alcancemos los objetivos. Pero la clara derrota de nuestros enemigos es que nosotros no nos dejemos intimidar. Vamos en la dirección que tenemos que ir. Caminemos en la dirección. Dios les ha concedido el honor no solo de creer en Cristo, sino también de sufrir por Él. Ustedes y yo luchamos por la misma causa. Alguien tiene que decir amén. Ustedes y yo luchamos por la misma causa. Si tú no tienes un fuerte amén en tu corazón y una certeza de que estamos luchando por la misma causa, el mismo propósito, este mensaje es para ti el día de hoy.
Necesitamos la sabiduría de las langostas. Pablo dice, sufrimos, estamos en la misma causa. Hay que predicar el evangelio y lograr que otros conozcan el mensaje de Cristo. Ustedes y yo luchamos por la misma causa. Entonces, perfecta formación, un mismo objetivo, una misma meta, una misma idea, facilita el logro de los objetivos comunes. Lo que queramos alcanzar como iglesia, lo vamos a alcanzar porque todos estamos remando en la misma dirección. En una oportunidad a la iglesia le puse este ejemplo. Hay un deporte de canotaje en el que a 12 personas, 6 personas, es decir, una cantidad de personas, montan una lanchita, muy angosta la lancha, la canoita, no sé cómo usted quiera conocerlo. Y la idea es ir en una dirección lo más rápido posible y ganarle al resto. Y si hay 3, 4 personas, se sincronizan de forma tan perfecta que todos nadan a la misma fuerza, a la misma velocidad para poder alcanzar el objetivo común. Y si hay uno en aquella canoita, como quieras llamarlo, no, yo no quiero ir al paso, al tiempo, sino que lleva un tiempo diferente, hace que la canoa se vuelque. Y hay gente dentro de nuestras iglesias remando por otro lado. Y Pablo dice, ustedes y yo luchamos por la misma causa. Es el mismo objetivo. Entonces, sabios como las langostas, en el nombre del Señor, en una misma dirección, una perfecta formación. Si trabajas duro, dice Proverbios 14:23, sacarás provecho. ¿Sí o no? Pero si no haces más que hablar, solo tendrás miseria. Si trabajas, yo he visto, hay personas, claro, y yo creo que todos en algún momento quizás hemos cometido ese error en que no participamos de algo y ya después que el algo está hecho, nos parece que no era así. No sé si te ha pasado. A mí me ha pasado. Yo he sido partícipe muchas veces de eso. ¿Me explico? No hago, otros sí hacen, y después que otros hacen, me parece que no lo hicieron bien. Proverbios 14:23. Si no haces más que hablar, solo tendrás miseria. Si vamos a hacer, hagamos. Vas a sacar provecho, dice la palabra del Señor. Y esto aplica a entorno iglesia, entorno eclesiástico, pero también para nuestros hogares. También en nuestras comunidades. La idea es hacer y sacar provecho y bendición. Cuando tú y yo entendemos en la dirección que vamos, yo me esfuerzo por hacer lo que tengo que hacer. Y esto además brinda beneficios personales. Todo lo que tú hagas, iglesia, porque a veces perdemos de vista de que como el objetivo es común, entonces no me involucro porque ¿qué gano yo con eso? Yo voy a hacer una pregunta. ¿Qué ganaban las langostas formando parte de un enjambre que ahí ninguna langosta, dice la palabra de Dios, que era la reina, el rey, no había un liderazgo? Nadie se llevaba la gloria, por decir así, como los tiempos. No, todos salían. ¿Y qué beneficio crees tú que una langostica común por ahí? El principal beneficio era la subsistencia. Se alimentaba y podía vivir. Entendían de que todos vamos juntos en una misma dirección, pero también yo como individuo soy beneficiado de que todos estemos juntos. Quienes siembran únicamente para complacerse a sí mismos solo cosecharán de ello la destrucción. Pero el que siembra para agradar al Espíritu cosechará la vida eterna. No debemos cansarnos de hacer el bien. Si no nos rendimos, tendremos una buena cosecha en el momento apropiado. Este mensaje del apóstol Pablo a la iglesia en Galacia nos enseña lo siguiente: si otros no hacen, si otros no van a arrasar, no me canso de hacer el bien porque voy a cosechar en el nombre del Señor Jesucristo. Dice la palabra, no es únicamente complacernos a nosotros mismos, porque hay personas que cuando se trata de perfecta formación y un mismo propósito y un mismo equipo y una misma idea, en torno a las mismas ideas, no somos tan voluntarios, pero cuando se trata de un beneficio personal
que me va a brindar beneficios, que me va a hacer alcanzar metas personales, allí sí trabajo. Y la palabra de Dios nos dice, no siembren únicamente, ojo a esto, únicamente. Es decir, hay cuestiones claramente que todos nosotros hacemos por beneficio personal, por bendición personal. Usted en su trabajo, usted trabaja para que usted reciba la bendición de Dios, personal. Pero la Biblia dice, no es únicamente yo. Debo también enfocarme en la bendición de no cansarme de hacer el bien y no vivir en miseria. Dentro de nuestras iglesias hay gente miserable que lo que hace es lo que dice Proverbios 23. Nada más que hablar y no trabajas, no sacas provecho. No recibes la bendición, iglesia, de trabajar en la obra de Cristo. Pero ustedes esfuércense y no bajen la guardia, porque sus trabajos tendrán recompensa. Segundo libro de Crónicas 15:7. Debemos ser esforzados y vamos a recibir recompensa en el nombre del Señor. Aleluya. Efesios 4, por el contrario, maduraremos. Vamos a decirlo por fe. Maduraremos. En el nombre del Señor tenemos que madurar. Por el contrario, maduraremos y seremos como Cristo en todo sentido, enseñando la verdad con amor. Cristo es la cabeza. ¿Sabes que las langostas no tienen la bendición que tenemos tú y yo? Ellos no tienen líder, nosotros tenemos a Cristo como cabeza. Deberíamos aplicar con mayor ímpetu la sabiduría. Si las langostas arrasan, nosotros con Cristo a la cabeza, no nos detiene nadie. En todo sentido, con Cristo a la cabeza, en todo sentido, enseñando la verdad con amor. Cristo es la cabeza y el cuerpo entero depende de Cristo, de Él. Por medio de Cristo, todas las partes del cuerpo están ligadas y se mantienen unidas. Cada parte cumple su función y así todo el cuerpo crece y se fortalece por el amor. Si las langostas son sabias, sin líder, ¿cuánto más sabios deberíamos ser nosotros con Cristo a la cabeza? Que dice la palabra de Dios que es el que nos mantiene unidos. Y cada parte cumple su función. Al principio del mensaje, en las primeras palabras que compartía, mencionaba que cada quien hacía lo que tenía que hacer sin necesidad de... El enfoque en este versículo es que si Cristo está a la cabeza, el pulmón no tiene que decirle al corazón que bombee sangre. Cada quien cumple su función como parte del cuerpo de Cristo. Y esto trae un beneficio brutal, y es que el impacto es mucho más grande. Lo que se puede lograr, los objetivos que se alcanzan, pueden ser mayores, mucho más grandes, mucho más poderosos, mucho más impactantes, si trabajamos todos en un mismo sentir, en una misma idea y un mismo propósito. Se lo voy a poner fácil de ejemplo. Si salimos 2 a evangelizar, en 2 horas de jornada evangelística, vamos a evangelizar. Y muchas casas van a recibir el folleto, el mensaje, la invitación y la palabra de Dios. Pero si salen 10 en esas mismas 2 horas, el impacto va a ser más grande, ¿sí o no? Y si salimos 100, el impacto en esas mismas 2 horas, van a haber casas que con 2 en ese momento no les va a llegar el mensaje. Pero si somos más, el impacto que se genera, el objetivo que se puede alcanzar es mucho más grande, iglesia. Y el llamado el día de hoy a que este año 2025, no lo pierda de vista, estamos en nuestro mes de primicia, le dé como prioridad en tu vida el trabajo en la obra del Señor. La misma dirección. De tu tiempo, saca como primicias para el Señor el trabajo en la obra. Padre, decía el Señor Jesucristo, en un tiempo de oración muy especial, te pido que todos los que crean en mí sean uno, así como tú estás en mí y yo en ti. Te pido que ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Algo que es muy impactante en relación a las langostas, y en Éxodo 10, que lo leímos al principio, lo compartíamos, es que cuando las langostas, estos enjambres de animales, salen todos a arrasar, dice la palabra de Dios, ahí en Éxodo 10 menciona que a veces no dejan que los rayos del sol penetren a la siembra, porque son tantas cantidades que ellos generan un impacto visual.
cuando estos animales vuelan, y ellos vuelan, saltan, trepan, caminan, eso es la ingenio para lograrlo. Esto es otro detalle, que el animal no es que es caminando, es volando, como le toque hacerlo, él lo hace, cumple con su objetivo. Pero como son grandes cantidades, generan un impacto visual que muchas veces cuando atacan un cultivo, esa área queda a oscura, queda porque los rayos del sol no logran traspasar aquella gran cantidad, genera un impacto visual importante. Y la palabra de Dios nos enseña lo siguiente: nosotros debemos ser uno. Muchos animalitos, pero como se juntan todos, logran evitar muchas veces que los rayos del sol penetren a los cultivos en el momento que ellos están pasando por aquella zona. El Espíritu, dice la palabra del Señor, los ha unido con un vínculo de paz. Hagan todo lo posible por conservar esa unidad. Quiero que te pongas de pie. Tenemos un beneficio, ¿sabes? De que el Espíritu Santo que mora en cada uno de los que hemos creído en Cristo Jesús ya nos ha unido. Por eso nos llamamos entre las iglesias hermanos. Normalizamos el tema de hermano y hermana, pero es el Espíritu Santo el que nos ha hecho hermanos en Cristo. Nos unió gente de diferentes sexos, hombre, mujer, gente de diferente color de piel, blancos, negros, morenos, catires, albinos, todos esos colores, toda esa gama de colores de gente con diferencias de tamaño, diferentes idiomas, de diferentes nacionalidades. El Espíritu Santo que mora en nosotros, dice la palabra, nos ha unido con un vínculo de paz. ¿Estamos unidos, sí o no, por el Espíritu Santo? Ahora, hagan todo lo posible por conservar esa unidad, permitiendo que la paz los mantenga unidos. Hay una alabanza que dice: olvida la paz y olvida el enojo. Y nosotros, dentro de nuestras congregaciones, muchas veces no caminamos en unidad porque nos gusta el conflicto, no nos gusta la paz. Nos gusta la discordia, el pleito, y no nos gusta la paz. Y la palabra dice: conserven la unidad, vivamos en paz, permitiendo que esa paz del Espíritu Santo que nos ha unido como una iglesia, como un cuerpo, en un mismo propósito, un mismo objetivo, nos mantenga unidos. El año 2025, el día de hoy, tercer domingo de este año, la palabra nos enseña que si las langostas, un animal que es una plaga y es muy pequeño, pueden marchar en perfecta formación, la iglesia de Cristo puede hacerlo también. Y podemos lograr alcanzar, y como las langostas, vamos a lograr un efecto visual que todos van a ver. Estas plagas, cuando van volando, muchas veces se genera un efecto como de olas, como que si fuera una ola que va por ahí acabando con todo. Genera un efecto que las personas logran ver. De hecho, los animales, ellos no comen animales, ellos comen cultivos. Pero los animales de la zona, al ver ese enjambre, muchos de ellos buscan a refugiarse. Yo creo que si hay un damán por allí, se va para las rocas al ver allí aquella gran cantidad. ¿Sabes qué, iglesia? Cuando como iglesia de Cristo salimos en una misma dirección, los demonios van a tener que huir. Satanás va a tener que salir de aquel lugar, porque el Espíritu Santo que mora en ti nos trae libertad. Y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Vamos a orar, iglesia. Tómale la mano a tu hermano, únete a alguien. Tómale la mano a tu hermano, él es parte tuya, él es tu cuerpo, estás unido a él en un vínculo de paz. Así que quiero que oremos para que el año 2025, vamos a orar también el día viernes, vamos a evangelizar, a compartir el mensaje. Seamos como este enjambre de animales, seamos sabios. A las 5:30 de la tarde, día viernes, vamos a estar reunidos en la Plaza de las Piedras. De allí vamos a salir como las langostas, sé sabio. En el nombre de Jesús. Bendito Rey, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque eres fiel. Gracias, oh Dios, porque en todo momento tienes una palabra oportuna para nuestras vidas, Señor. El día de hoy, Padre, quiero pedirte, como oraba nuestro Señor Jesucristo, enséñanos a vivir en unidad, que seamos uno, que entendamos, oh Dios, que con Cristo a la cabeza no hay gigante que pueda detenernos, que con Cristo a la cabeza no hay enemigo que pueda derribarnos. En el nombre de Jesús.